Hola a todas y a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a un video más a mi canal. Como algunos sabrán, en el video pasado hablé un poco más sobre el derecho de autor, la vigencia del mismo y la diferencia de derechos patrimoniales y morales que te nacen del derecho de autor. Si no lo has visto y te interesa el tema, te invito a que lo veas, te estará apareciendo el link de este lado. Una vez que viste ese video, podemos entrar de lleno en el video de hoy. El video de hoy consistirá en explicar tres partes importantes del derecho de autor. La primera de ellas es explicar las limitaciones y excepciones que tiene la protección del derecho de autor. La segunda es hablar un poco acerca de los principales tratados internacionales que protegen a los derechos de autor. Y por último, hablar un poco entre la diferencia de disponibilidad y accesibilidad de las obras protegidas bajo el derecho de autor. Comenzamos con el punto número uno a tratar en el video de hoy. Limitantes y excepciones del derecho de autor. Hay dos limitantes y excepciones en el derecho de autor. La primera de ellas es la libre utilización y la segunda de ellas es la licencia no voluntaria. La libre utilización consiste en explotar la obra de un autor sin su autorización y sin siquiera retribuirle económicamente a ese autor. Hay un caso muy concreto en el cual sucede esto. Cuando se cita en un libro a otro autor, se encomilla la parte que el autor que está citando a otro autor eh, reconoce la idea original o de dónde obtuvo ese fragmento que quiso plasmar en su libro. Cuando es una cita bien hecha y con las formalidades que requiere las citas académicas, en ese punto estaríamos diciendo que se está obteniendo un beneficio al poder traer la idea de otro autor en un libro nuevo. Sin embargo, al hacerle el reconocimiento de que esa idea no es original de este nuevo autor que está citando al autor pasado, no se estaría infringiendo los derechos de autor, como les comentaba, cuando se cita correctamente. Sin embargo, hay algunos otros casos muy específicos que no son intención del video abordar, pero los que estén interesados en esta libre utilización pueden buscar en internet algo que se le conoce como las reglas de los tres pasos del uso leal. En las reglas de los tres pasos del uso leal podrán encontrar paso a paso cuando se puede utilizar de manera libre una parte del derecho de una obra protegida por derecho de autor sin la autorización del titular y sin la retribución al titular por lo mismo, siempre y cuando se use esta regla de los tres pasos del uso leal. Ahora bien, pasamos a la segunda limitante y o excepción, que es la licencia no voluntaria. La licencia no voluntaria consiste cuando se explota sin autorización la obra de otra persona, pero se retribuye al titular. Es decir, pongamos un ejemplo. Un cantante hace una presentación con canciones de un compositor. Toma un repertorio de un compositor y él lucra con el concierto que da cantando estas obras del compositor. Una vez que se lleva a cabo el concierto y recolecta el dinero que en el concierto se ganó, va con el titular, con el compositor, y le retribuye económicamente por haber utilizado sus obras. Es decir, hay un acuerdo de voluntades una vez que pasó la transgresión al derecho de autor del compositor. Cuando pasa esto, si llegan a un acuerdo, no habría ningún problema y es una limitante o es una excepción de cuándo se puede utilizar las obras sin autorización del titular, siempre y cuando después llegues a un acuerdo con él y le retribuyas económicamente al autor del cual te aprovechaste. Perfecto. Esas serían las limitaciones y excepciones del derecho de autor. Ahora bien, hay sanciones civiles para cuando se infringen los derechos de autor. En las sanciones civiles puede haber una compensación de daño patrimonial mediante una indemnización pecuniaria de daños y perjuicios. También puede haber sanciones penales que atacan primeramente a la piratería y hay medidas en las fronteras que es con las autoridades aduaneras. Pero
Lo que nos interesa en este momento son cuáles son los convenios principales que protegen el derecho de autor cuando se agreden estos derechos de esta rama de la propiedad intelectual. Hay unos cuantos. El primero es el Convenio de Berna para protección de las obras literarias y artísticas de 1886 y la última versión se ratificó en París en 1971. De nuevo, Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886. También está el ADPIC, que es el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. ADPIC. Una vez más, Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Y este acuerdo, o el ADPIC, acata el Convenio de Berna, excepto los derechos morales. Recordemos que hay derechos morales y derechos patrimoniales. También hay un tratado de la OMPI de 1996 sobre el derecho de autor. Tratado de la OMPI sobre derecho de autor de 1996, en donde empiezan a abordar temas acerca del Internet. ¿Qué pasa con esta modalidad web que se pueden subir, se pueden plagiar obras? Bueno, este tratado de la OMPI aborda un poquito sobre ello. Hay un tratado de Marrakech de 2013 y habla sobre los derechos exclusivos se limitan en beneficio de personas ciegas. Es decir, este tratado de Marrakech ya está velando por un aspecto de, podríamos llamarlo de inclusión, para que al final del día, si vamos a hacer una obra buena, bueno, pues sí se puede utilizar en beneficio de las personas ciegas. El que esté más interesado sobre el tema puede buscar el Tratado de Marrakech de 2013. Y hay un tratado que sus siglas son WCT, me parece que está en inglés, y este tratado protege el derecho de autor de los programas de computadoras. Y una vez que hemos hablado que existe el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor de 1996, el Tratado de Marrakech de 2013 y el WCT que habla sobre los programas de computación, podemos pasar ahora sí al último tema de este video, el cual es ¿cuál es la diferencia entre disponibilidad y accesibilidad? Para ello resulta imperioso definir qué es el dominio público. Recordemos que en el video pasado les decía que la vigencia de una obra en general del derecho de autor es la vida del autor y 50 años más. El caso mexicano es especial, puesto que es la vida del autor y 100 años contados a partir de la muerte del autor. ¿Qué pasa cuando se acaba este periodo de protección del derecho de autor? Estas obras que estuvieron protegidas por el derecho de autor pasan a ser del dominio público. Y el dominio público es el conjunto de invenciones y obras creativas no protegidos por derechos de propiedad intelectual y por consiguiente a disposición gratuita de quien quiera utilizarlas. Y aquí es donde algunas veces se utiliza en inglés el Creative Commons, que al final del día no están protegidas por el derecho de autor. Cuando se le pone un CC o doble C, es que está libre o está para el dominio público. A diferencia de cuando se pone copyright. Cuando es copyright, tienen los derechos de autor. Entonces, el dominio público bien puede ser porque no esté protegido y nunca se protegió la obra literaria o artística, o porque se acabó el plazo de protección de la obra literaria o artística. Y aquí es importante señalar lo siguiente, ya que pongamos un ejemplo, Mozart, que tiene por lo menos 300 o 400 años que escribió sus canciones más famosas, pues si seguimos con la regla internacional, la vida del autor y 50 años más, por supuesto que ya se pasó ese tiempo. Entonces podemos decir que las obras de Mozart son del dominio público.
Por ello, si las utilizamos en un video de YouTube, por ejemplo, no nos deberían de bajar el video por derechos de autor. Entonces, esos son los ejemplos que se ven ya traducidos en la vida real. Un autor que tiene más de 200 años es muy poco probable que sus obras sigan estando protegidas por el derecho de autor, si no es que imposible. ¿Ok? Y hablando un poquito sobre el dominio público y de las obras protegidas y no protegidas, hablemos un poco de la disponibilidad y accesibilidad. Una cosa es que estén disponibles las obras que estuvieron protegidas en algún momento o están disponibles en general porque nunca estuvieron protegidas. Y otra cosa es la accesibilidad de las mismas. ¿Cómo está eso? Sí, partimos de la idea de que no todo lo del dominio público es accesible. ¿Cómo? Imaginemos que hubo un inventor hace 200 años que creó algo de verdad fascinante y lo protegió, pero nunca lo publicó, nunca lo sacó a la luz. Murió y lleva más de 100 años muerto. Esa invención o ese derecho que le surgía por el derecho de autor, más que invención, una obra. Voy a cambiar el ejemplo porque me estaba metiendo en invenciones y no obras literarias y artísticas. Un autor que escribió tal vez el Quijote moderno nunca sacó a la luz su obra. Entonces, ya lleva más de 100 años muerto y el Quijote moderno que él escribió, que tal vez no lo conocemos, ya no estaría protegido por el derecho de autor. Sin embargo, no es accesible porque no se puede encontrar. Entonces, accesibilidad tiene que ver si se puede conseguir fácilmente o no, mientras que disponibilidad tiene que ver si sigue protegido o no está protegido por el derecho de autor. Y aquí vienen dos premisas muy importantes. La primera premisa o afirmación es que puede haber obras literarias o artísticas que sean accesibles, pero que estén protegidas y por ende que no estén disponibles. Es decir, imaginemos que hace 10 años se escribió un libro y en internet lo puedes encontrar en PDF gratis. Que en internet lo puedas encontrar en PDF gratis, pues sí, es muy accesible porque lo googleas y lo descargas rápido en PDF sin pagar absolutamente nada por ese libro. Sin embargo, que sea accesible encontrarlo no quiere decir que sea algo que se pueda disponer de él, porque si está protegido, no se debería descargar de manera gratuita. Ok, entonces también está la segunda premisa o afirmación, que puede estar no protegido, pero tampoco es accesible. Como el ejemplo que les ponía del autor que murió hace más de 100 años, que tal vez escribió el Quijote moderno, pero como nunca salió a la luz, no es accesible su obra. Entonces, cuando hablemos de derechos de autor, es muy importante tener en cuenta si es disponible, si está disponible, es decir, si está protegido o no, y si es accesible, se puede encontrar o no. Una vez que hemos hablado acerca de los principales tratados internacionales que protegen el derecho de autor, de la disponibilidad y accesibilidad y de las limitaciones y excepciones del derecho de autor, no quedo, no me queda más que decir que muchas gracias por ver este video. Les invito a que comenten si tienen alguna duda de lo que dije en este video, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal porque me ayudan muchísimo y me motivan a seguir subiendo videos de este estilo. Y antes de despedirme, recuerden que yo no pretendo ser una fuente principal de información y todo lo que digo los invito a que lo corroboren en las fuentes que ustedes confíen para que no se vayan con todo lo que digo porque sé que tal vez se me esté pasando algunas cosas, aunque trato de traer la información lo más fundamentada posible. Sin nada más que agregar, nos vemos hasta la próxima.